El manuscrito Vaticano Copto IX, transmisión, factura y ornamentación de un evangeliario copto árabe. Desde el punto de vista de objeto de estudio y posición historiográfica, el presente trabajo analiza el manuscrito Vaticano Copto IX, un tetraevangelio bilingüe copto-árabe, copiado en el Cairo en 1204-1205 por el escriba Jorge. El manuscrito destaca por su valor textual, su compleja factura codicológica y su programa ornamental, que incluye páginas tapiz, cánones de eusebiano, encabezamientos iniciales, orlas, rúbricas e iluminaciones a página completa con evangelitas inspiradas. La tesis principal que defendemos es que el códice constituye un caso privilegiado para estudiar la transmisión del libro de las formas visuales en el Mediterráneo medieval. El texto no pretende ser un catálogo exhaustivo, sino una interpretación articulada de dos procesos inseparables: la transmisión material y textual del evangeliario y la transmisión de su decoración. El manuscrito se sitúa en el Egipto cristiano de época ayubí, dentro de una comunidad copta progresivamente arabizada y abierta a influencias bizantinas, islámicas, siríacas, hebreas y latinas. Esta posición lo convierte en una pieza de frontera, no en sentido marginal, sino como un nudo de articulación entre tradiciones. La metodología combina codicología, paleografía, historia, textual, iconografía, análisis formal y comparación mediterránea. El estudio entiende el evangeliario como libro litúrgico, objeto de prestigio, testimonio lingüístico y artefacto visual. Su ornamentación no se considera mero adorno, sino sistema que organiza la lectura, jerarquiza el texto y expresa la autoridad sagrada de los evangelios. Así, el Vaticano Copto IX permite estudiar cómo un libro cristiano oriental incorporó y reelaboró el lenguaje gráfico de diversos contextos culturales. El manuscrito se presenta, por tanto, como un objeto de convergencia. No basta clasificarlo como evangeliario, ni como códice copto, ni como pieza iluminada. Su interés procede de la superposición de funciones: libro de lectura litúrgica, testimonio de traducción, objeto de prestigio, depósito de memoria comunitaria y soporte de experimentación ornamental. Esa densidad explica su centralidad en el estudio de los manuscritos cristianos orientales. Desde el punto de vista de la descripción codicológica y transmisión textual, el Vaticano Copto IX es un códice de aparato, de gran formato, compuesto por más de 500 folios a doble columna. La columna izquierda contiene el texto copto-boahírico y la derecha una versión árabe acomodada a las lecciones coptas. Esta disposición bilingüe refleja una situación histórica decisiva. El copto conservaba un valor litúrgico y eclesial, mientras el árabe se había convertido en lengua de uso de las comunidades cristianas egipcias. El códice responde, por tanto, a una necesidad pastoral, litúrgica y cultural de comunidades cristianas arabizadas. La paleografía confirma la complejidad del taller. El copto se copia de una variedad de uncial inclinada propia de los manuscritos tardíos, mientras el árabe aparece en una escritura nasyi oriental estilizada. Los cuadernillos presentan sistemas de signatura coptos, siríacos y griegos, lo que revela un ambiente de producción en el que confluyen tradiciones gráficas diversas. El uso de tinta negra, roja, azul y oro muestra una factura cuidada y una concepción ornamental integrada con la estructura del texto. Desde el punto de vista textual, el manuscrito transmite el bohaírico vinculado a la tradición egipcia y una versión árabe relacionada con la recensión alejandrina o vulgata egipcia. El texto árabe no es una traducción independiente desligada del copto, sino una versión acomodada a este. El códice se inscribe en la llamada Edad de Oro de la literatura copto-árabe, cuando la producción escrita cristiana en árabe alcanzó notable desarrollo. Su valor filológico reside precisamente en documentar ese tránsito entre lengua litúrgica heredada y lengua comunitaria dominante. El bilingüismo del códice no es un rasgo meramente formal, expresa la transformación lingüística de una comunidad que conserva el copto como lengua litúrgica identitaria, pero necesita al árabe como lengua de comprensión y uso. La página doble columna materializa esa convivencia. El lector se mueve entre memoria e intangibilidad, tradición e integración cultural, continuidad eclesial y adaptación sociolingüística. En cuanto a la producción, dedicación y vida material del códice, la biografía del manuscrito permite reconstruir una auténtica vida social del libro sagrado. Copiado en el Cairo por el escriba Jorge, el códice se vinculó inicialmente a la iglesia de San Mercurio del Viejo Cairo, un espacio de gran relevancia para el cristianismo copto tras el desplazamiento del patriarcado hacia la ciudad. Una anotación posterior documenta su entrada o dedicación en el siglo XIII, lo que en el pasado dio lugar a errores de datación corregidos mediante el análisis del colofón y de la era de los mártires. El códice pasó por diversos propietarios e instituciones religiosas, fue adquirido por un patriarca copto, vendido en el siglo XVI por una cantidad considerable, donado al monasterio de San Antonio el Grande, trasladado después a Alejandría y adquirido en 1594 por el viajero florentino Girolamo Bicchietti. Posteriormente llegó a manos de Gian Battista Raimondi y entró en la Biblioteca Apostólica Vaticana en 1614. Esta trayectoria revela cómo un libro litúrgico oriental pudo circular entre monasterios, iglesias, viajeros y orientalistas y bibliotecas europeas, demostrando así cómo el culto por el libro se convirtió en una cuestión europea de fundamentación básica en la formación.
La historia material del Vaticano Copto IX muestra que los manuscritos sagrados no eran objetos inmóviles, eran copiados, dedicados, vendidos, donados, trasladados, anotados y reinterpretados. Las notas de propiedad en sus márgenes forman parte de su identidad, tanto como el texto evangélico o las propias miniaturas. El texto interpreta ese recorrido como un ejemplo de la autoridad cultural del libro cristiano oriental y de su temprana captación por la erudición europea moderna, interesada en lenguas, textos y traducciones del Oriente cristiano. Las anotaciones de propiedad son esenciales porque documentan la apropiación sucesiva del libro. Cada nota añade un estrato de historia, dedicación, compra, venta, traslado y conservación. El códice se convierte en archivo de sus propios desplazamientos. El estudio de esas marcas permite comprender cómo los libros sagrados circulaban sin perder autoridad e incluso aumentaban su prestigio mediante la acumulación de memorias institucionales. Esto es lo que se intenta hacer en el programa con los estudiantes, que comprendan cada elemento particular de cada uno de los espacios que forman el códice al completo. En cuanto al programa ornamental y la arquitectura de la lectura, que es lo que intentamos que los estudiantes lleguen a comprender, la interrelación entre todas las culturas que en Europa, en el mundo mediterráneo, se interrelacionaban de forma continuada durante toda la Edad Media, nos fundamentamos en el desarrollo del programa decorativo y cómo su interrelación entre las diversas civilizaciones y culturas que coexistían se convierten en un medio de síntesis y de convalidación de los espacios culturales. El programa decorativo del códice está diseñado para organizar la lectura y jerarquizar el texto. La página tapiz inicial presenta una gran cruz sobre fondo dorado de motivos geométricos vegetales, con medallones y monogramas sacros. Frente a ella, una página de cruz dibujada en oro, en rojo y negro, integra un colofón, medallón central de Cristo y busto de evangelista. Estas páginas no son simples decoraciones, abren el libro como una afirmación visual de sacralidad, autoridad textual y prestigio material. Las tablas de cánones eusebianos, dispuestas de forma bilingüe, hacen visible la estructura comparativa de los evangelios y la duplicidad lingüística del códice. Los encabezamientos de cada evangelio adoptan paneles de tapiz, bandas de lacería o arcadas, con títulos en copto y árabe. Las iniciales mayores, algunas crisografiadas, habitadas o zoomorfas, marcan los incipis y convierten el comienzo del texto en un acontecimiento visual. La decoración articula transición, división, memoria y orientación dentro del volumen. Las orlas, rúbricas, florones y signos marginales completan la arquitectura ornamental. El texto subraya que la decoración secundaria es tan importante como las miniaturas a página completa, porque permite comprender la lógica material del libro. La ornamentación combina motivos clásicos, bizantinos, iranizantes y mediterráneos, cordones de oro, palmetas, lacería, cresterías y geometría. El códice revela así una estética de síntesis en la que el taller copto transforma lenguajes visuales compartidos en una gramática cristiana propia. El programa ornamental organiza el acceso al texto. Las páginas de cruz y tapiz sacralizan el umbral. Los cánones ordenan la concordancia. Los encabezamientos jerarquizan los evangelios. Las iniciales guían la lectura. Las rúbricas y florones marcan secuencias internas. La decoración no es un añadido posterior al texto, sino arquitectura visual de comprensión. En el libro medieval, leer era también orientarse mediante formas, colores y signos. En cuanto a los evangelistas inspirados y la comparación mediterránea, las tres iluminaciones principales representan a Marcos, Lucas y Juan como evangelistas escribas inspirados por figuras celestes. Marcos aparece sentado, escribiendo el comienzo de su evangelio ante el arcángel Miguel, representado con dignidad cortesana y atributos de autoridad. Lucas repite el esquema con un ángel inspirador y detalles de escritorio, tintero y vasija. Juan incorpora una variante mariológica. La Virgen Teotocopos aparece como una figura inspiradora. Estas escenas cristianizan un antiguo motivo del autor acompañado por musos o mensajeros revelados. El ascendiente bizantino es dominante. La figura, los fondos simplificados, la frontalidad, el tratamiento de pliegue, del uso del oro y la solemnidad de los personajes remiten a modelos de talleres imperiales y al ámbito del Sinaí. Sin embargo, el códice no copia de manera mecánica. Integra elementos carolingios, como el fondo en franja y el esquema de inspiración por figura alada. Incorpora motivos islamizantes en orlas, palmetas y lacería. Y comparte con manuscritos hebreos y coránicos la lógica de la página tapiz y del ornamento geométrico. La comparación con Bizancio, Italia y Francia, los reinos hispánicos y el mundo islámico muestra que el manuscrito pertenece a una koiné visual mediterránea. El arte copto aparece como charnela de transmisión, recibe formas bizantinas e islámicas, conserva tradiciones tardoantiguas y respide soluciones hacia otros ámbitos. El Vaticano Copto IX no es un producto provincial, sino un testimonio de circulación cultural en el que lenguas técnicas, iconografías y ornamentos se cruzan dentro de un mismo objeto litúrgico. El análisis comparativo se formula con prudencia.
Las semejanzas con Bizancio, el Islam, los manuscritos hebreos o la tradición carolingia no significan dependencia lineal en cada caso. El texto prefiere hablar de coiné visual, un repertorio compartido de soluciones que circula, se adapta y se resignifica. El taller copto no imita pasivamente, sino que selecciona recursos y los integra en una sintaxis cristiano propia. Como conclusión y como síntesis, debemos tener en cuenta que el texto concluye que el Vaticano Copto IX es un testimonio excepcional de la cultura escrita copto-árabe de época ayubí. Su factura codicológica, su bilingüismo, su aparato decorativo y su trayectoria histórica lo convierten en una pieza clave para comprender la transición lingüística del cristianismo egipcio y de la interacción de traducciones visuales mediterráneas. El códice une función litúrgica, prestigio material, autoridad textual y valor artístico en un solo objeto. La transmisión textual revela la adaptación de la comunidad copta a la arabización sin abandonar completamente la memoria litúrgica del boaírico. La transmisión material muestra la movilidad del libro sagrado entre iglesias, monasterios, compradores y bibliotecas. La transmisión ornamental revela una síntesis visual donde conviven Bizancio, el Islam, la tradición copta, los modelos carolingios y ecos de la ornamentación hebrea y coránica. El manuscrito es, por tanto, un archivo de contactos culturales. La principal aportación del estudio es mostrar que la iluminación copta no puede entenderse como arte aislado ni como una simple derivación bizantina. Su fuerza reside en la capacidad de asimilar, transformar y articular repertorios. El Vaticano Copto IX confirma que el Mediterráneo medieval fue un espacio de circulación intensa de libros, imágenes y técnicas en sus páginas. El texto evangélico, el oro, la lacería, la lengua árabe, la escritura copta y la figura inspirada del evangelista se combinan para producir una obra que es simultáneamente litúrgica, artística, filológica e histórica. La conclusión histórica es que el Vaticano Copto IX muestra el Mediterráneo medieval como espacio de traducción múltiple. Se traducen lenguas, formas, técnicas y modelos de autoridad visual. El códice conserva evangelios, pero también conserva procesos de contacto cultural. Su estudio demuestra que la historia del manuscrito medieval debe atender simultáneamente a texto, materia, imagen y circulación de uso litúrgico.